Capítulo 561. Descifrando el código. Este era un problema muy obvio, pero la gente normal lo pasaría por alto fácilmente. ¿Por qué este misterioso inmortal GU se tomó tantas molestias, corrió un riesgo enorme, manipuló y utilizó el arreglo del venerable inmortal Sol gigante para establecer su herencia? Pensando desde su perspectiva, si yo fuera este inmortal Geu, ¿por qué insistiría en desenterrar la laguna del edificio de los 88 Yan verdaderos para establecer mi herencia? Podría establecer una yo mismo perfectamente con solo un poco de esfuerzo. El edificio de los 88 Yan verdaderos es una casa Geu inmortal de rango 8 y fue arreglada personalmente por el venerable inmortal Sol gigante. Realmente había un riesgo enorme al utilizar su laguna. Si yo quisiera dejar una herencia de todo corazón, no habría absolutamente ninguna necesidad de llegar tan lejos y tomar riesgos intencionadamente. A menos que... Los párpados de Fan Yuan se cerraron mientras una luz fría pasaba rápidamente por sus oscuras pupilas. A menos que la herencia requiriera tal arreglo. En el momento en que pensó en esto, la niebla en la mente de Fan Yuan pareció ser empujada a un lado por dos grandes manos. Los humanos siempre tienen objetivos al hacer las cosas. Solo un objetivo enorme podría hacer que un inmortal GU corriera riesgos tan grandes. Tal vez a este inmortal GU no le gustaba el venerable inmortal Sol gigante o le tenía odio. Pero el venerable inmortal Sol gigante ya había fallecido durante incontables años, por lo que esta posibilidad era cercana a cero. Eliminando el factor de las emociones, entonces solo quedaba el factor de los beneficios. Por este beneficio, el misterioso inmortal Geu estaba dispuesto a desafiar el peligro mortal de meterse con el arreglo del venerable inmortal Sol gigante. ¿Para qué demonios pretendían utilizar el edificio de los 88 Yan verdaderos? Fan Yuan pensó involuntariamente en la información que le dio el espíritu de la tierra de Lan Ya. Ya había estudiado esta información cientos y miles de veces. Incluso el día anterior a la gran batalla del concurso de la corte imperial, había estado estudiando sin parar. Incluso después de leerla tantas veces, cada vez que la volvía a leer o la recordaba, no podía evitar tener un sentimiento de admiración. El edificio de los 88 Yan verdaderos era realmente de exquisita mano de obra, su diseño era espectacular. Esto era una fantasía convertida en realidad, era un milagro. El edificio de los 88 Yan verdaderos era esencialmente una casa GU inmortal. En aquel entonces, el venerable inmortal Sol gigante hizo planes para sus descendientes y tomó la iniciativa de encontrar al ancestro Pelo Largo, pidiéndole que refinara un tesoro de herencia eterno. La demanda del venerable inmortal Sol gigante era demasiado grande, y como tal, el ancestro Pelo Largo tuvo que devanarse los sesos y pensar durante 100 días o más para cumplir con el estándar. Un día, de repente tuvo una inspiración y tomó un camino alternativo, ideando un método único. La casa GU inmortal era realmente demasiado enorme. El ancestro Pelo Largo solo pudo conformarse con la segunda mejor opción y dividirla en innumerables subcuerpos que eran las pequeñas torres. La cantidad de estas pequeñas torres alcanzaba un número incalculable y atraían gusanos GU salvajes durante 10 años. A medida que el periodo de 10 años se acercaba a su fin, se hundían una tras otra, sacrificando los GU salvajes que había dentro y resonando simultáneamente con la ventisca exterior para formar un poder celestial. El poder celestial se condensaba poco a poco para generar un cambio cualitativo, condensándose en un piso del edificio de los 88 Yan verdaderos. A medida que se formaban capas y capas, finalmente se convertirían en el edificio de los 88 Yan verdaderos completo. Desde una perspectiva diferente, cada vez que se formaba el edificio de los 88 Yan verdaderos, era el proceso de una nueva refinación. El ancestro Cabello Largo era de hecho digno de ser conocido como el inmortal del camino del refinamiento número 1 de todos los tiempos. Sus logros en el refinamiento GU ya habían cruzado el reino de lo mortal a un reino de divinidad.
Ya no era fácil para los maestros Heu ordinarios refinar un Heu con éxito. Lo mismo ocurría con los inmortales Heu cuando refinaban Heu inmortal. Pero el ancestro cabello largo ya había superado los límites del refinamiento Heu normal a un nivel de perfección. ¿Entonces el refinamiento del edificio de los 88 Yan verdaderos tuvo éxito? La verdad es que el refinamiento no fue un éxito completo. Si se aplicara un estándar general, el verdadero edificio de los 88 Yan verdaderos sería una torre que existiría por la eternidad en la tierra bendita, elevándose sobre el palacio sagrado. Sin embargo, este estándar era demasiado difícil de cumplir. Cuando el venerable inmortal sol gigante lo mencionó, las cejas del ancestro cabello largo se fruncieron profundamente y dijo inmediatamente, si el refinamiento realmente tiene éxito, entonces esta casa Heu inmortal estaría en el reino 9. ¿Cuál era el significado de un Heu inmortal de rango 9? Los Heu de las leyendas, como el Heu de la fuerza, el Heu de la sabiduría, el Heu del destino, etc., eran todos Heu inmortal de rango 9. Estos Heu inmortal no tenían precio ni entre los que no tenían precio y ya habían desaparecido, su resplandor solo era venerado en los. Al igual que los inmortales Heu de rango 9 a los que se les daba el título de venerables, a lo largo de la historia sin límites, solo aparecieron 10 de ellos. Nunca había habido una casa Heu inmortal de rango 9, pero el venerable inmortal Sol gigante no renunció a su petición. El ancestro cabello largo solo pudo acceder a la petición, temiendo el poder de un venerable inmortal. Finalmente, pensó en una solución que no era una solución, crear una casa Heu inmortal de rango 9 que solo podría existir por un corto periodo de tiempo, por lo tanto, el edificio de los 88 Yan verdaderos terminó estando en el reino 8. El venerable inmortal sol gigante no había estado contento con ello, pero su actitud cambió después de inspeccionarlo y estaba lleno de elogios al decir, el edificio de los 88 Yan verdaderos en sí mismo guarda el secreto de un mortal que se convierte en un inmortal Heu. ¿Por qué dijo eso? La razón era que un mortal tenía que cruzar el obstáculo de los 3 elementos para convertirse en un inmortal Heu. Elemento del cielo. El cielo arriba, con un poder inconmensurable, misterioso y poderoso. Elemento de la tierra. La tierra abajo, virtuosa, estable y profunda. Elemento del hombre. El hombre en el centro, el espíritu de todos los seres, esforzándose por elevarse por encima. Los mortales eran como pequeños insectos, y solo al conectarse con el cielo y la tierra podían liberarse de su estado mortal y hacer que pasaran por una evolución fundamental. Y la formación del edificio de los 88 Yan verdaderos hacía uso de estos 3 elementos. El concurso de la corte imperial era para difundir el elemento del hombre. La ventisca de 10 años era un elemento del cielo cruel y vicioso. Las pequeñas torres que se hundían en el suelo estaban tomando prestado el elemento de la tierra bendita. Los 3 elementos se combinan en uno, y un mortal se convierte en un inmortal. Los 3 elementos se combinaron para formar el edificio de los 88 Yan verdaderos que saqueó los recursos de las llanuras del norte para dar lugar a las supertribus de la familia Huang Jin, y permitió que la influencia del venerable inmortal sol gigante fuera inextinguible durante incontables años. Espera un momento, ¿no me digas? El cuerpo de Fan Yuan tembló ligeramente cuando una luz brillante floreció en sus ojos. Las pequeñas torres son una parte del edificio de los 88 Yan verdaderos. El misterioso inmortal Heu que estableció la herencia Di Chiu rompió esta pequeña torre y creó un agujero. Cuando se formó el agujero, según el principio del refinamiento del edificio de los 88 Yan verdaderos, debería haber un reflujo de poder celestial para condensarse en una nueva torre pequeña. El edificio de los 88 Yan verdaderos era una casa Heu inmortal de rango 8 y era muy difícil de destruir. Pero las pequeñas torres podían ser fácilmente destruidas, esto era como la diferencia entre un inmortal Heu y los mortales. Por lo tanto,
cuando el venerable inmortal sol gigante dispuso estas pequeñas torres en la tierra bendita, utilizó la fuerza de la tierra bendita de la corte imperial para protegerlas estrechamente y aislarlas de la mayoría de las fuentes de daño. El ancestro cabello largo era el inmortal número 1 en el camino del refinamiento, por lo que, naturalmente, había considerado la situación de la destrucción de las pequeñas torres. Por lo tanto, cada 10 años, durante el tiempo de la formación del cuerpo principal del edificio de los 88 Yan verdaderos, el poder celestial condensado fluiría primero de vuelta para reparar los huecos en las pequeñas torres antes de condensarse en el cuerpo principal. Sin embargo, la herencia de Chiu ya se había establecido durante muchos años, pero la pequeña torre sobre ella todavía no ha sido reparada. Además, este misterioso inmortal Geo utilizó algún método para sellar este hueco y engañar al edificio de los 88 Yan verdaderos. Ahora lo entiendo, la razón por la que hicieron esto no debería ser otra que la de hacer uso del poder celestial que se condensa en el edificio de los 88 Yan verdaderos. Luz en el suelo, brilla hasta 100.000 pies de altura, nadando en el cielo durante 100 li, alabando el aroma de la ciruela en la nieve. Parece que esta frase secreta es el método de refinamiento Geu. De hecho, Fan Yuan ya había adivinado esto antes. Sin embargo, no tenía pruebas concluyentes en ese entonces. Ahora, aunque todavía era una suposición, pero después de probarlo y testearlo, Fan Yuan estaba mucho más seguro. El tiempo siempre parecía avanzar más rápido cuando uno estaba reflexionando profundamente. Eilulon y su grupo fueron derrotados por el fantasma del tigre dorado blanco y fueron expulsados de la torre. Para no levantar sospechas, Fan Yuan solo pudo usar la ficha de propietario del cristal para salir de la torre. Un grupo de personas apareció repentinamente en la entrada del primer piso de la torre. Han aparecido, los señores han regresado. Subordinado saluda al líder de la tribu y a todos los señores. Los guardias sentados allí, que eran de la línea directa de Ei, inmediatamente se acercaron a saludar. Eilulon y el grupo se veían maltrechos y agotados o cubiertos de sangre. Aunque habían fracasado, habían hecho muchos progresos y ganancias, ya que incluso habían podido avanzar durante más de 10 rondas. Sin embargo, la situación esta vez era especial. Las miradas de Eilulon y otros se posaron en Fan Yuan, revelando la intención de sondear, curiosidad, dudas e investigación. Jajaja, todos trabajaron duro y contribuyeron mucho para esta expedición, especialmente Wolfgang, que se puede decir que es el número 1 en contribución esta vez. Después de regresar, organicen un banquete de inmediato, celebraremos durante 3 días. Eilulon rió en voz alta y palmeó ligeramente el hombro de Fan Yuan, mostrando su estrecha relación. La alta calificación hizo que el valor de Fan Yuan aumentara a otro nivel en su corazón. Obtuve algunas ideas de este viaje, necesito someterme a un cultivo a puerta cerrada para consolidarlas. Espero que Lord Halulan no me culpe. Fan Yuan sonrió levemente y rechazó directamente a Eilulon. La sonrisa de Eilulon se congeló antes de recuperarse inmediatamente al momento siguiente y dijo que no era un problema, mostrando la disposición de un líder magnánimo. En cuanto a lo furioso que estaba interiormente, o cuanto envidiaban los demás, a Fan Yuan no le importaba. Quería regresar ahora para estudiar los secretos de la herencia Diyu meticulosamente. 6 días después. Fan Yuan abrió la ventana y miró hacia el palacio sagrado, sus ojos brillaban con una luz de alegría. Había resuelto por completo el secreto de la herencia de Diyu. Uno solo requería una dirección correcta para tales acertijos y solo sería cuestión de tiempo. Tal como Fan Yuan supuso antes, la clave era una receta para refinar Geu inmortal. El misterioso Geu inmortal que arregló la herencia utilizó el vacío legal del edificio 88 Yan verdaderos, tomando prestado el poder que se condensaría en el edificio 88 Yan verdaderos para refinar un Geu inmortal. Mientras uno siguiera las palabras de la frase secreta y refinara el Geu paso a paso, incluso un maestro Geu mortal podría refinarlo con éxito. Era porque el refinamiento del Geu inmortal no dependía del poder del maestro Geu mortal,
sino que tomaba prestado de la fuerza del edificio 88 Yan verdaderos. Pero en cuanto a qué era este Geu inmortal, Fan Yuan no lo sabía y solo podía hacer conjeturas a partir de la frase secreta. Este Geu inmortal debería ser muy probablemente del continente central. El método de refinamiento de Geu está lleno del estilo del continente central. Y agregando el vídeo de mi vida anterior, esta herencia debería tener la forma de una cadena y lo que obtuve probablemente sea solo una parte de ella. Fan Yuan estimó en su corazón. En la vida pasada de Fan Yuan, los Geu inmortales del continente central planearon usar este vacío legal para violar el edificio 88 Yan verdaderos. Deberían haber descubierto alguna pista anterior a esta herencia. Esto no era extraño. Muchos maestros Geu, al establecer herencias, las organizarían paso a paso y dejarían pistas tras pistas. Si los elegidos tenían la suficiente capacidad, podrían heredar toda la herencia. Si su capacidad no estaba a la altura, solo podrían recibir una parte de los beneficios. Los Geu inmortales del continente central deberían haber obtenido las pistas anteriores a esta herencia y no deberían haber conocido la última parte de la frase secreta. De lo contrario, definitivamente no desperdiciarían la oportunidad de obtener un Geu inmortal. Y lo que Fan Yuan obtuvo accidentalmente fue solo la última parte. Sin las pistas anteriores, se volvió extremadamente incomprensible. Si no fuera porque Fan Yuan tenía la información del edificio 88 Yan verdaderos y los recuerdos de su vida anterior, no habría podido comprenderlo incluso si se le hubiera dado tiempo suficiente. Capítulo 562. ¿Razón para ser cobarde y temer a la muerte? Hablando de ello, este Geo inmortal del continente central es realmente asombroso, viendo a través del agujero del edificio de los 88 Yan verdaderos y usando también tal idea. Claramente, también fueron un maestro del camino del refinamiento, no, para llegar a este paso, tienen que ser al menos un gran maestro en el camino del refinamiento. Dejaron atrás un Geo inmortal como herencia. Este es realmente un tesoro inmortal. Pusieron la pista en falsas losas de piedra gris blanca. Tal creatividad e innovación fueron realmente increíbles. Me pregunto qué tipo de sucesor quieren elegir. El problema más crucial de la frase secreta se resolvió, pero surgieron aún más preguntas. Fan Yuan sacudió la cabeza y aclaró sus pensamientos desorganizados. No importa que, esta herencia está relacionada con un Geo inmortal, necesito intentarlo con todo mi esfuerzo. Ahora, debería tomar más de medio mes al menos para preparar los gusanos Geo relevantes. Luz en el suelo, brilla hasta 100.000 pies de altura, nadando en el cielo durante 100 li, alabando la nieve fragante de ciruelo. Estas 4 frases podrían ser simples, pero Fan Yuan no habría sido capaz de descifrarlas sin su logro de maestro del camino del refinamiento. Basado en la comprensión actual de Fan Yuan, necesitaba más de 200 gusanos Geu para tomar prestada la fuerza del edificio de los 88 Yan verdaderos y refinar el misterioso Geu inmortal. Entre ellos había 28 gusanos Geu de rango 4 y 5. Y este número solo era suficiente para un uso. Fan Yuan, al preparar el refinamiento del Geu, tendría que hacer al menos 3 veces los materiales preparatorios para evitar cualquier error durante el proceso de refinamiento del Geu que pudiera llevar al fracaso. Y en caso de que fracasara, necesitaría gusanos Geu de repuesto. 16 días después. En el salón, Eilulan mostró el comportamiento del tirano negro al máximo, gritando ferozmente y desahogando sin restricciones la ira de su corazón. Los ancianos que fueron regañados e incluso golpeados por Eilulan no pudieron levantar la cabeza y se quedaron callados por el miedo. Desde que Eilulan entró en la tierra bendita de la corte imperial, su temperamento se había vuelto cada vez más violento. Después de que se abriera el edificio de los 88 Yan verdaderos, este cambio se intensificó y su temperamento se volvió como un barril de pólvora, reprendiendo y golpeando a sus subordinados a la menor pretexto. A día de hoy, ya había 3 ancianos de la tribu Ei que fueron golpeados por él y seguían postrados en cama.
Señor jefe de la tribu, no es que nosotros estemos fallando en nuestro deber, sino que esta 78ª ronda es realmente demasiado difícil. El guardián fantasma del tigre blanco dorado es demasiado fuerte y tiene el 30% de los poderes de la bestia desolada. Con nuestros cuerpos mortales, no importa cuánto lo intentemos, solo podemos hostigarlo y no tenemos forma de dañarlo gravemente. Además, si el tigre blanco dorado pasa a la ofensiva, nuestros maestros Gu no podrían resistirlo. API, el jefe de los ancianos, esperó a que Eilulan terminara de desahogar su ira antes de hablar con cautela. Eilulan lo miró y maldijo. Tus palabras son una mierda. El fantasma del tigre blanco dorado puede tener una fuerte capacidad de ataque, pero mientras todos nos unamos e ignoremos los sacrificios, definitivamente podemos derrotarlo antes de que se acabe el tiempo. Todos ustedes tienen miedo de las dificultades, empañando la reputación de valentía de mi tribu Ei. Los ancianos encogieron la cabeza después de ser regañados, sin atreverse a decir nada. Las palabras de Eilulan no estaban realmente desprovistas de razón. Ya no era la primera vez que se enfrentaban al fantasma del tigre blanco dorado. Si realmente ignoraban los sacrificios y la gente estaba dispuesta a hacer carne de cañón y luchaba para dar a otros una oportunidad, incluso a costa de sus propias vidas bajo las garras del fantasma del tigre blanco dorado, entonces la ofensiva de la tribu Ei, aunque impotente, se acumularía con el tiempo y podría ser como grupos de hormigas mordiendo a un elefante, derrotando finalmente al fantasma del tigre blanco dorado. Pero la verdad del asunto era que cuando el fantasma del tigre blanco dorado atacaba, todos temían por su vida y tenían miedo de seguir adelante, haciendo que el avance de Eilulan en el edificio de los 88 Yang verdaderos se detuviera en esta ronda, incapaz de progresar más. Los gritos de Eilulan seguían resonando en el salón. En este momento, nadie se atrevía a antagonizar a este furioso tirano negro que no perdonaba ni siquiera a sus hermanos de tribu. Después de que Eilulan desahogara su ira una vez más, se sentó en el asiento principal con una expresión sombría. Su corazón estaba lleno de furia reprimida, especialmente cuando miraba a estos ancianos silenciosos, se sentía mal del estómago. Además de la ira, sentía impotencia. Durante el concurso de la corte imperial, estos ancianos de la tribu Ei habían luchado con valentía y no tenían miedo. Pero en este lugar, estaban preocupados por su seguridad, ¿dónde había ido su coraje? En realidad, Eilulan lo entendía. Durante el concurso de la corte imperial, las recompensas y los castigos se daban abiertamente, la gente luchaba por ser la primera, compitiendo por la fama y la fortuna, por ser más fuerte y por sobrevivir. Sin embargo, en el edificio de los 88 Yang verdaderos, las recompensas por pasar las etapas irían al líder de la tribu, lo que hacía que todos tuvieran muy pocos incentivos para avanzar en las rondas. La razón más importante era que ya habían ganado el concurso de la corte imperial y ya no había amenazas para su supervivencia, y también había muchas herencias fuera del palacio sagrado. Mientras sobrevivieran a este periodo de tiempo, estaban destinados a tener un futuro aún más radiante cuando salieran de la tierra bendita de la corte imperial. Solo los tontos harían cosas como abandonar sus vidas y actuar como carne de cañón para ayudar a otra persona. Todos los ancianos de la tribu Ei eran extremadamente astutos. Preservar sus vidas era lo más importante, y además de eso, ¿qué importa si eran regañados y golpeados por Eilulan? Incluso si Eilulan los hería gravemente y tenían que permanecer en la cama, no era nada comparado con morir. Eilulan estaba al tanto de los pensamientos de los ancianos. Aunque soy un experto de rango 5, no puedo controlar su voluntad. Una vez que no hay unidad, no será fácil liderar incluso si la tribu es más fuerte. No importa. Eilulan suspiró interiormente y dijo: Ya que es así, entonces solo puedo abrir el edificio de los 88 Yang verdaderos y reunir la fuerza de todos para atravesar las rondas. Solicitar ayuda externa requería fichas de invitados. Pero ahora mismo, además de la tribu Ei, también había otras tribus Huanjin como la tribu Yelui, la tribu Ma y demás en la tierra bendita de la corte imperial.
Uno podía imaginar que una vez Eilulan les abriera el edificio de los 88 Yang verdaderos, esta gente sin duda se lanzaría hacia adelante locamente. Con esto, podrían ser la carne de cañón. Después de escuchar las palabras de Eilulan, los ancianos intercambiaron miradas veladas. Este método les permitía mantenerse alejados de la posición de vanguardia, pero estaban algo reacios. El primer anciano, API, dio un paso adelante. Líder de la tribu, este es un método inteligente, pero tenemos que mantener la guardia alta. Es posible que estas personas tengan la línea de sangre del viejo ancestro, pero no son de nuestra tribu Hei. Cuando pasen las rondas y obtengan los beneficios, me temo que no entregarán nada. Así es, señor. El anciano Eiji-sen también añadió. Nuestra tribu Hei se devanó los sesos y sufrió grandes dificultades antes de poder salir victoriosa en el concurso de la corte imperial de este año. Este edificio de los 88 Yang verdaderos es nuestro, ¿por qué deberíamos compartirlo con los de fuera? Hay precedentes de tales acciones, pero al mirar la historia, todas fueron tribus débiles que ganaron por casualidad y no tenían la capacidad de superar las etapas, por lo que no tuvieron más remedio que movilizar a otras tribus Wang Yin. Nuestra tribu Hei es fuerte y tiene muchos expertos competentes, ¿cómo podemos buscar la ayuda de otros? HMPH. Eilulan levantó las cejas. Ya que nuestras tropas son fuertes, ¿por qué no podemos desafiar ni siquiera a un fantasma de tigre blanco dorado? Grupo de basura de mierda, solo apreciáis vuestras vidas, pero cuando quiero traer a forasteros para que se jueguen la vida por nosotros, ¿tenéis miedo de que se lleven los beneficios? ¿Crees que hay algo tan bueno en este mundo? A diferencia de estos ancianos, Eilulan ya se sentía muy ansioso. Era el poseedor del físico gran fuerza verdadero marcial y debía obtener un Geu inmortal de la vía de la fuerza para avanzar a Geu inmortal. Solo al convertirse en inmortal, podría aliviar esta amenaza a su vida. Sin embargo, si el edificio de los 88 Yang verdaderos tenía algún Geu inmortal de la vía de la fuerza o en qué piso estaba el Geu inmortal de la vía de la fuerza, ambas cosas eran desconocidas. Como tal, deseaba de todo corazón romper las convenciones y traer la situación en la que las tribus Huang Jin cooperaran para superar las rondas. Cada ronda que pasara permitiría que la ficha de propietario que llevaba avanzara y sería más conveniente seguir adelante. Aunque fueron derrotados repetidamente en esta ronda, Eilulan pensó que era una buena oportunidad. Aprovechó la oportunidad para crear dificultades y volvió a gritar. Sus furiosos gritos resonaron en el salón, haciendo que los oídos de todos zumbaran al escucharlos. Debido al poder y la aterradora reputación de Eilulan, los ancianos solo pudieron optar por transigir. El primer anciano, API, dijo preocupado. Abrir el edificio de los 88 Yang verdaderos a otros es como dejar entrar un torrente. Una vez que su impulso aumenta, definitivamente causará pérdidas desastrosas. Sugiero que pongamos algunos límites. El rey lobo Chang Shanjin fue una elección que está justo delante de nosotros. Estas palabras inmediatamente causaron una intensa conmoción entre los ancianos. Alguien dijo con tono amargo. Cierto, el rey lobo es realmente un gamberro, se está acaparando todos los beneficios para sí mismo. Ahora mismo, está en cultivo a puerta cerrada, tal vez esté riendo para sí mismo. Alguien se burló con desdén. El edificio de los 88 Yang verdaderos pertenece a la tribu Wei. Le dejamos participar para hacer frente a la ronda porque pensábamos muy bien de él. Pero nos paga así, HMPH, que héroe de mierda de las llanuras del norte, no es más que un ladrón desagradecido. Alguien dijo con una mirada fría y sombría. En mi opinión, cuando abramos el edificio de los 88 Yang verdaderos esta vez, no deberíamos traer a Chan Sanjin. Esto le dará una lección. Eilulan soltó un bufido frío, naturalmente estaba muy insatisfecho con el comportamiento de Fan Yuan. Si fuera otra persona, ya habría tomado medidas. Pero Chan Sanjin no era un personaje insignificante, su comportamiento en la batalla decisiva del concurso de la corte imperial todavía estaba profundamente grabado en la mente de Eilulan. Si dijera que no tenía miedo, estaría mintiendo.
Sin embargo, excluir abiertamente a Chan Sang-jin tampoco era apropiado. No solo sería una muestra de estrechez de miras, sino que si el rey lobo se ofendía, incluso si Chan Sang-jin no hacía ningún movimiento, todavía tenía al grupo de lobos azules. Primer anciano API, ya que mencionó esto, entonces díganoslo. Helulan habló. API sonrió levemente y dijo con confianza. No hay problema en abrir el edificio Yang Verdadero 88 al exterior a partir de mañana. Pero antes de entrar al edificio, no importa quién sea, deberá pagar una tarifa. Solo habrá una cuota de 800 participantes por día y la tarifa de entrada aumentará de acuerdo con el orden de los participantes. Al mismo tiempo, deben usar juramento de veneno Gu y aceptar dar el 50% de todas sus ganancias a la tribu Hei. Hizo una pausa antes de continuar. En cuanto a los forasteros que quieran entrar a la torre, deben pagar un alto precio para comprar nuestros tokens de invitados. Todos los ancianos presentes en la escena tuvieron inmediatamente miradas brillantes mientras elogiaban esta sugerencia. Helulan recorrió la escena una vez antes de reclinarse en su silla, cerrando lentamente los ojos. Muy bien, este asunto se hará como dice API. API se exaltó. El señor jefe de la tribu es sabio y poderoso. Gracias, señor jefe de la tribu, por su aprecio. La noticia de la apertura del edificio Yang Verdadero 88 al exterior se difundió e inmediatamente causó un gran revuelo en el Palacio Sagrado. Innumerables personas se apresuraron al lugar de registro. Un lado maldijo a los miembros de la tribu Ei por su crueldad al pedir una tarifa tan alta, mientras que el otro lado pagó generosamente e incluso luchó contra otros por una cuota para entrar. Fan Yuan observó con indiferencia, pero estaba feliz por dentro. En este momento, heredar la herencia de Diyu era su máxima prioridad. Incluso si Helulan tomaba la iniciativa de invitarlo, no habría estado muy dispuesto. Mientras los demás tenían su atención en el edificio Yang Verdadero 88 ahora, era el momento perfecto para que él hiciera su movimiento sobre la herencia. Capítulo 563. Naturaleza de las tres herencias. El cielo nocturno de la tierra bendita de la corte imperial estaba cubierto de luz plateada, como seda o niebla, brillaba sobre la tierra como un vasto velo. Un grupo de lobos azules corrían libremente en el cielo, persiguiendo pájaros en el aire o cazando animales en el suelo. No cazaban para alimentarse, era mera diversión. Fan Yuan se paró sobre Diyu, abriendo lentamente los ojos. En estos días, no solo se preparó para el refinamiento Heu, sino que incluso expandió sus grupos de lobos. No solo el grupo de lobos azules, los lobos comunes terrestres, incluidos el lobo tortuga, el lobo de agua, el lobo nocturno, etc., habían llegado a 200.000 en número. El grupo de lobos se ha extendido previamente en un radio de 100 li, puede ser un buen método de disuasión. Además, el grupo de lobos azules en el cielo ya se ha convertido en el símbolo del rey lobo. La mayoría de los maestros Geo entenderían que Chan Sang-jin está cazando aquí cuando vean a los lobos, por lo que elegirán tomar un desvío. Si no se desviaban, significaba que tenían malas intenciones. Una vez que los lobos descubrieran a estos maestros Geu, serían atacados por ellos. Por supuesto, hubo personas inocentes que entraron por accidente, pero Fan Yuan no podía importarle menos, es su mala suerte si mueren por los lobos. Fan Yuan volvió su mirada hacia el palacio sagrado, aunque estaba lejos, podía ver la deslumbrante aurora en el cielo. El palacio sagrado brillaba intensamente una vez más, era una vista hermosa, y también la señal de que el edificio Yang Verdadero 88 iba a materializar el segundo piso. Esto tenía otro significado en el caso de Fan Yuan. Las torres se hunden e innumerables Geu salvajes son sacrificados para convertirse en el poder místico que forma la casa Geu inmortal. Esta aurora era la acumulación de tal poder y ya había llegado al punto de alcanzar un cambio cualitativo. Para abrir la herencia de Diyu, Fan Yuan necesitaba tomar prestada la fuerza de este poder místico y hacer que fluya hacia atrás. Para superar las etapas, Helulan abrió intencionalmente el edificio Yang Verdadero 88 al público,
haciendo que todos se emocionaran y que todos los maestros Heu se sintieran conmovidos. Una vez que la noticia se difundió, todos los maestros Heu fuera del Palacio Sagrado vinieron y se reunieron aquí. La atención de todos está en el edificio Yan verdadero 88 ahora, este es el momento perfecto para que abra la herencia. La mirada de Fan Yuan brilló mientras sonreía, sin dudarlo, atacó. Adelante. Se palmeó la barriga y 36 gusanos Heu salieron volando de su apertura. Estos Heu eran de formas peculiares. Sus cuerpos eran diminutos y tenían la mitad del tamaño de una uña, parecían estrellas de 5 puntas, emitiendo una luz blanca lechosa. Estos eran pequeños Heu de luz de rango 1, un tipo de asistencia de camino de luz muy famoso. A voluntad de Fan Yuan, estos pequeños Heu de luz volaron hacia la cueva de Diyu. De inmediato, la oscuridad en la cueva se disipó. Fan Yuan convocó a otros 13 Heu de cercas de luz. Este Heu era de rango 3, también del camino de la luz. Una vez activados, pueden convertirse en vallas y sujetar al objetivo. Los Heu de cercas de luz volaron hacia la cueva y se mezclaron con los pequeños Heu de luz, pero no hubo cambios. Fan Yuan sonrió levemente, agitó la mano y salieron 3 Heu de camino de luz de rango 5. Estos 3 Heu eran el Heu de destello de relámpago que aumentaba la velocidad, el Heu de luz de primavera ilimitada que curaba, así como el Heu de chispa ardiente celestial de tipo ataque. El Heu de destello de relámpago emitió una luz azul, brilló como un relámpago al volar hacia la cueva. El inmóvil Diyu finalmente tuvo algunos cambios. Como si se hubiera desbloqueado un mecanismo, el suelo y la tierra alrededor de Diyu comenzaron a expandirse y conectarse. El relámpago azul destruyó el pequeño Heu de luz de antes y se convirtió en un brillo azul claro, teniendo un aura extremadamente poderosa. Pero al mismo tiempo, los Heu de cercas de luz se conectaron entre sí y formaron cercas de luz que mantuvieron el relámpago azul adentro. La luz azul estaba a punto de estallar, pero en ese momento, la luz de primavera ilimitada entró volando y emitió una aurora verde jade ilimitada, era suave como el agua, suprimiendo la luz azul y formando un punto muerto. Finalmente, el resplandeciente Heu de chispa celestial entró volando y se convirtió en una luz roja brillante, atravesó el aura verde y la luz azul, adentrándose en la cueva. Con algunos ruidos fuertes, la entrada de la cueva se cerró lentamente. En las partes profundas de la tierra, 3 luces se estaban mezclando, participando en una misteriosa transformación que Fan Yuan no podía describir. Fan Yuan vio esto y su corazón se calmó, sabía que tenía razón. Esta era la parte luz en el suelo de la cita. Aunque estaba seguro en un 80%, le preocupaban los errores. Después de todo, solo tenía la última mitad de la pista de la herencia, la primera mitad estaba en manos de los inmortales Heu del continente central. Pero esta última mitad describió el método para abrir esta herencia. Fan Yuan usó su base como maestro de refinamiento y junto con la información del edificio Yan verdadero 88, interpretó a la fuerza este código y obtuvo la oportunidad de arrebatar la herencia a mitad de camino. Aproximadamente una hora después, los sonidos del subsuelo se hicieron más suaves. Pero el suelo se calentó, aunque Fan Yuan llevaba zapatos de cuero de ciervo de las llanuras del norte, no podía aislar este calor. El agujero en el suelo se abrió lentamente, ya que la luz se había ido, dejando pura oscuridad en el interior. Fan Yuan vio esto y se emocionó. Después de luz en el suelo, era brillar hasta 100.000 pies de altura. Si se interpretara literalmente, sería un gran error. Esta cita era una prueba, para probar la capacidad de refinamiento del maestro Heu. La cita se refería al camino del refinamiento, brillar hasta 100.000 pies de altura, no era solo una descripción del escenario, también describía los pasos para el proceso de refinamiento. Fan Yuan no estaba nervioso ni preocupado, lanzó 2 Heu de pico trasero defensivo de rango 5, 3 Heu de alta observación de tipo investigativo,
Un GU de flecha perforadora de corazón de 10.000 de tipo ataque y 9 GU de llama de 9 pies de tipo asistencia. Solo para ver que dentro de la cueva, el humo gris amarillento retumbaba pero no resumaba. Los sonidos de pájaros cantando o flechas volando, chillidos que perforaban el aire provenían del interior del humo. Esta escena duró 7 minutos, hasta que la oscuridad volvió de nuevo. La tierra se cerró de nuevo, mientras la cueva se desvanecía. Esta vez, Diyu ya no emanaba calor, sino que un aire frío se filtraba, causando que las piernas de Fan Yuan se entumecieran por el frío. Fan Yuan exhaló un suspiro, volviendo su mirada hacia el palacio sagrado. Si mi suposición es correcta, el palacio sagrado se va a convertir en un caos ahora. En ese momento, en el palacio sagrado. En una sala lateral, la puerta secreta ocultada por los árboles se abrió. Un anciano con pelo blanco como la nieve salió con un maestro GU de mediana edad. Viejo señor, por favor, cuídese. El primer anciano EIPI sacó a Tai Bai Yun Sen de la puerta secreta y se palmeó el pecho. No te preocupes, conmigo aquí, seguro que tendrás una ficha de invitado. Tai Bai Yun Sen rió. Puesto que el anciano EIPI está haciendo una promesa, estoy seguro de que tendrá éxito. Por supuesto que estoy seguro, no tiene que despedirme, adiós. Adiós. El primer anciano EIPI colocó su puño junto a su pecho mientras hacía una reverencia, viendo a Tai Bai Yun Sen girar en la esquina y desaparecer de su visión bajo la ocultación de los árboles. El atractivo de una herencia del venerable inmortal es realmente enorme. Pensar que incluso Tai Bai Yun Sheng vino a sobornarme. EIPI suspiró. Desde que Eilulan abrió el edificio de los 88 Yan verdaderos, el anciano EIPI, que estaba a cargo de este asunto, se hizo muy popular. Todos los días, todo tipo de personas venían a visitarlo en secreto, algunos usaban sus relaciones mientras que otros hablaban y trataban de obtener amistad. Había gente que lo sobornaba y gente que trataba de atraerlo sexualmente. Pero la visita de Tai Bai Yun Sen fue un shock para EIPI. Tai Bai Yun Sen tenía una gran reputación, era el sanador número 1 en las llanuras del norte, salvó a incontables personas y era un hombre extremadamente recto con gran carácter, su influencia era grande. EIPI no había esperado que Tai Bai Yun Sen lo sobornara a él de todas las personas. Al final, el viejo señor Tai Bai sigue siendo un mortal. No hay tantas fichas de invitado, si fuera yo, tampoco podría resistirme. EIPI se rió, levantando la cabeza inconscientemente hacia la parte superior del palacio sagrado. Allí, una aurora de luces deslumbrantes se había condensado en una espesa niebla. Dentro de la espesa niebla, la segunda capa del edificio de los 88 Yan verdaderos ya era visible. En poco tiempo, la segunda capa se materializará. No muy lejos, Tai Bai Yun Sen levantó la cabeza y miró. La colorida aurora brillaba sobre su pelo blanco y su rostro arrugado. Tai Bai Yun Sen estaba aturdido, un evento en lo más profundo de sus recuerdos resurgió. Ese día, la puesta de sol era brillante como el fuego, ardiendo en el cielo. Este era el Tai Bai Yun Sen de 14 años, que acababa de conocer al viejo mendigo que cambiaría su vida para siempre. Jovencito, me has dado un cuenco de agua, has salvado la vida de este viejo mendigo. ¿Qué quieres? Dilo, haré todo lo posible por cumplir tus deseos. El viejo mendigo tenía el pelo desordenado de color rojo púrpura, a veces estaba ligeramente loco, mientras que otras veces estaba inconsciente. Pero cuando estaba despierto, su mirada era tan profunda como el océano, desprendía una disposición que podía grabarse en los recuerdos de una persona. Quiero ser un maestro GU, dijo el joven Tai Bai Yun Sen. ¿Qué tipo de maestro GU quieres ser? Jejeje, tengo 3 herencias completas. La primera te permitirá bañarte en llamas y pisar fuego, superando a los mortales. La segunda te permitirá controlar el viento y el aire, vagando por el mundo libremente. La tercera puede superar la vida y la muerte, permitiéndote ayudar a la gente del mundo.
El viejo mendigo rió mostrando sus dientes amarillentos y podridos. El joven Tai Bai Yun Sen frunció el ceño y reflexionó por un momento antes de elegir la tercera herencia. Al salir de su aturdimiento y regresar del viaje a los recuerdos de su pasado, Tai Bai Yun Sen rió amargamente, murmurando: Al final, soy una persona que tiene miedo a morir. Cuando era joven, no tenía tales sentimientos, de hecho, se volvió indiferente después de presenciar muchas situaciones de muerte. Cuando Tai Bai Yun Sen envejeció, su cuerpo sano se debilitó lentamente, comenzó a recordar los tiempos de su juventud. A menudo, los pensamientos de la gente cambiaban con sus circunstancias. En la tierra, no se podían superar los límites de la vida y la muerte, no tenían más remedio que aceptarlo. Pero aquí, mientras hubiera un rastro de esperanza, lucharían y lucharían. Solo cuando se enfrentó a tal situación, cuando Tai Bai Yun Sen se acercó cada vez más a la muerte, se dio cuenta de este gran terror. Debido a esto, observó en secreto y esperó varias rondas antes de comprender claramente la situación, decidiendo participar en este concurso de la corte imperial y entrar en la tierra bendita de la corte imperial. Si puedo obtener el GU de la vida útil del edificio Yang verdadero 88, podría aumentar mi esperanza de vida. Aunque el GU de la vida útil es difícil de encontrar y aún más difícil de comprar o vender, estoy seguro de que hay algunos dentro del edificio Yang verdadero 88. Si al final no puedo obtener un GU de vida útil, solo puedo intentar ascender al reino GU inmortal. Tai Bai Yun Sen evaluó en su corazón. La herencia que le dio el viejo mendigo era excepcional, era una herencia completa que permitía a uno cultivarse hasta el rango 6 del reino GU inmortal. La herencia establecía muy claramente el método para que un mortal ascendiera al reino GU inmortal. Por lo tanto, Tai Bai Yun Sen fue muy consciente de los riesgos que tenía que tomar para alcanzar el reino GU inmortal. Para avanzar al reino GU inmortal, uno necesitaba reunir y fusionar los elementos del cielo, la tierra y el hombre. Si alguno de los tres aspectos fuera insuficiente, morirían y su alma se disiparía. Si no estaba desesperado, Tai Bai Yun Sen no quería ascender al reino GU inmortal. Eso fue porque incluso si ascendía al reino GU inmortal, no podría aumentar su esperanza de vida. Pero en la herencia de Tai Bai Yun Sen le quedaba esperanza. Pero esta esperanza era muy difícil de obtener, necesitaba tener éxito en avanzar al reino GU inmortal para que hubiera una posibilidad. Durante estos años, Tai Bai Yun Sen había estado buscando el GU de la vida útil, pero el GU de la vida útil se creó a partir del cielo y la tierra, no se podían ubicar fácilmente y eran difíciles de atrapar. Tai Bai Yun Sen no progresó. Debería haber un GU de vida útil dentro del edificio Yang verdadero 88, definitivamente puedo encontrar un GU de vida útil allí. Tai Bai Yun Sen miró la figura del edificio Yang verdadero 88 mientras se animaba en secreto. Pero al momento siguiente, sus pupilas se dilataron al ver una escena increíble. Capítulo 564. El reflujo del poder celestial conmociona al palacio sagrado. Todo el palacio sagrado cayó en estado de shock y miedo. Después de un tiempo, una gran conmoción surgió repentinamente. Esto, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está encogiendo la aurora? Una escena que nunca antes había ocurrido estaba sucediendo ante los ojos de todos. El segundo piso que se había ido condensando gradualmente en forma se estaba volviendo más débil lentamente. Grandes cantidades de la espesa aurora se estaban reduciendo y volviéndose más ligeras a una velocidad visible. ¿Qué pasó? Eidolon frunció el ceño hasta formar un nudo mientras agarraba a la anciana Eipi por el cuello con su brazo grueso y tiraba de ella hacia él. Su expresión y sus ojos se abrieron con furia mientras gritaba. Investiguen. Necesito saber qué demonios pasó. Eilulan poseía uno de los 10 físicos extremos, la gran fuerza del físico marcial verdadero. Solo al convertirse en inmortal podría evitar la presión de la muerte.
Sin embargo, para que los 10 físicos extremos alcanzaran la inmortalidad, necesitaban la ayuda de Heu inmortales relevantes. Eilulan había puesto sus esperanzas en el edificio de los 88 Yan verdaderos para encontrar la clave de la inmortalidad, un Heu inmortal de la senda de la fuerza. ¿Cómo iba a permitir que un accidente dañara el edificio? El cuerpo del anciano Ei tembló de miedo. Eilulan le había pedido que investigara los detalles, pero él era solo un mortal. ¿Cómo podía investigarlo? ¿Qué podía investigar? Con tono sollozante respondió. Este subordinado no lo sabe. No hay registros históricos de que esto haya sucedido antes. Se está volviendo más ligero, cada vez más ligero. Alguien gritó mientras señalaba el edificio de los 88 Yan verdaderos. La aurora se hacía más pequeña y la luz intensa, más tenue. Muchos maestros Heu miraban hacia arriba aturdidos, el pánico se extendía rápidamente por todas partes. ¿Está dañado el edificio de los 88 Yan verdaderos? Esto es algo que nuestro venerable ancestro inmortal dispuso personalmente. ¿Podría ser que el edificio de los 88 Yan verdaderos tampoco pueda competir contra el flujo del río del tiempo? Algunos tenían expresiones pálidas, mientras que otros incluso se cubrían la cabeza, con la mirada llena de miedo. Están en caos. Desde lejos, Fan Yuan observaba con una mirada inquietante y una sonrisa fría en el rostro. Incluso desde la distancia, los gritos de pánico en el palacio sagrado llegaban a sus oídos. El culpable de este terror miró hacia el palacio sagrado antes de mirar hacia la cueva de Yu. Su mirada brillaba con una luz extraña mientras elogiaba. Increíble, realmente increíble. Fan Yuan había estimado originalmente que solo se absorbería un 10% como máximo, pero nunca había pensado que cuando activara el mecanismo, el reflujo del poder celestial superaría su estimación. Solo con esto, Fan Yuan podía decir que la comprensión de este Heu inmortal del edificio de los 88 Yan verdaderos no era en absoluto inferior a la suya. ¿Quién es este misterioso Heu inmortal? ¿Qué identidad tiene? Tuve un encuentro fortuito, la ventaja del renacimiento y también la información de primera mano del espíritu de la tierra de Lanya. ¿Pero cómo pudo tener una comprensión tan profunda del edificio de los 88 Yan verdaderos? En este momento, la cueva estaba llena hasta el borde de luz, casi al punto de desbordarse, pero estaba firmemente contenida por la capa de luz negra en la entrada. La aurora surgía libremente, la intensa luz que se estaba gestando en el interior se volvía cada vez más vigorosa. Crack. Comenzaron a aparecer grietas en el primer piso del edificio de los 88 Yan verdaderos. Ei y los otros ancianos palidecieron al mirar esta escena atónitos. En cuanto a los otros maestros Heu en los pisos inferiores del palacio sagrado, muchos ya estaban arrodillados en el suelo, haciendo reverencias sin parar. Algunos gritaban, otros lloraban y otros suplicaban. No se derrumbe, no se derrumbe. Ancestro, ¿qué error hemos cometido? ¿Por qué nos está castigando así? Le rogamos al ancestro que muestre misericordia, por favor, denos otra oportunidad a nosotros, sus descendientes desobedientes. Todas estas voces entraron en los oídos de Eilulan mientras miraba fijamente el primer piso del edificio de los 88 Yan verdaderos. Las grietas se extendían continuamente por el primer piso. Incluso si Eilulan era un maestro Heu de rango 5 con un físico extremo, una existencia en la cima de los mortales, en este momento se sentía desconcertado, impotente, dubitativo y débil. No, esto no puede continuar. No puedo permitir que esto suceda. Eilulan gritó con furia, su expresión malévola y su mirada llena de furia caliente. Todavía tengo que vengar a madre. Mi venganza. Mi camino de fuerza Heu inmortal. Gritó en su corazón. Retumbar. Se escuchó un sonido suave, pero la tierra tembló. El primer piso del edificio de los 88 verdaderos Yang, que estaba completamente condensado, se derrumbó por completo y se convirtió de nuevo en la luz libre de la aurora.
La luz era como una inundación que había roto la presa al salir a borbotones y extenderse rápidamente, en solo unos pocos alientos de tiempo, envolvió todo el palacio sagrado y tiñó los horizontes. ¡Paf! La mirada de Eilulan perdió el enfoque mientras la asfixia llenaba su estómago, vomitó involuntariamente sangre estancada que había fluido en reversa hacia su garganta. No. No lo permitiré. Forma de nuevo ahora mismo. Vuelve. Abrió las palmas de las manos e intentó agarrar la aurora. Y como si respondiera a su esfuerzo, la aurora que salía a borbotones se redujo gradualmente y las luces circundantes también comenzaron a retroceder. La mirada de Eilulan destelló, una chispa de esperanza se había encendido en él, pero se apagó por completo al momento siguiente. La luz de la aurora podría haberse juntado de nuevo, pero no se condensó de nuevo en la imagen del primer piso. La luz continuó reduciéndose como si una bestia incorpórea gigante la estuviera tragando. No, no lo hagas. A lo lejos, Tai Bai Yun Sen murmuró, su expresión se volvió descorazonada. ¿Quieren los cielos que mi tribu Hei muera? El primer anciano Ei se agarró el pelo. Un problema ocurrido en el edificio de los 88 verdaderos Yang en manos de la tribu Ei significaba que la tribu Ei estaba completamente acabada. Otras superfuerzas y tribus Huang Jin no los dejarían ir. Cielos, ¿qué ha pasado? El edificio de los 88 verdaderos Yang es en realidad. Ye Sang se agarró el pecho con miedo. Cerca de su corazón residía el camino del fuego inmortal Heu que prestó el anciano supremo de la tribu Ye Lai, antes del concurso de la corte imperial. Ahora mismo, este camino del fuego inmortal Heu temblaba sin parar. Casi al mismo tiempo, la expresión de Fan Yuan también cambió ligeramente. En su apertura, la cigarra primavera-otoño reveló su verdadero cuerpo, temblando continuamente y emitiendo su aura de inmortal Heu, haciendo que su apertura de rango 5 crujiera por la presión. Esta es la resonancia del gran Dao en el cielo y la tierra. Fan Yuan era muy consciente de esto. El hombre era el espíritu de todos los seres vivos, Heu era la esencia del cielo y la tierra, un recipiente del gran Dao. Si se decía que un Heu mortal contenía solo un diminuto fragmento de la ley del cielo y la tierra, entonces un Heu inmortal contendría un rincón del gran Dao, una pieza intacta de las reglas del cielo y la tierra. Debido a esto, solo podía haber un Heu inmortal de su tipo. Cada vez que nacía un Heu inmortal, otros Heu inmortales en los alrededores temblaban y respondían. Cuanto más estrechamente relacionada o conflictiva sea la ley dentro de los cuerpos de los gusanos Heu, más fuerte será la resonancia entre ellos, y mayor será la medida en que temblarán. Por la extensión del temblor de la cigarra primavera-otoño, este Heu inmortal que está a punto de nacer no es del camino del tiempo. Fan Yuan estimó, pero su mirada estaba firmemente fija en la cueva sin la menor negligencia. Dentro de la cueva, la aurora del edificio de los 88 verdaderos Yang era continuamente absorbida antes de desvanecerse mientras nutría la intensa luz del interior. Esta intensa luz se estaba volviendo cada vez más floreciente, la membrana negra de la entrada estaba empezando a mostrar signos de no poder contenerla. Eso servirá. Si no hago un movimiento ahora, la membrana negra estallará y la aurora se disparará al cielo y me expondrá. Todavía es un asunto menor si Halulan y el resto son los que me descubren, pero en caso de que despierte la voluntad hibernada del edificio de los 88 verdaderos Yang, entonces solo hará falta un pensamiento de la voluntad del venerable inmortal para convertirme en cenizas. Fan Yuan había soportado el impulso de hacer un movimiento varias veces antes, y ahora que el momento estaba completamente maduro, hizo su movimiento, lanzando un gran número de gusanos Heu. Gusanos Heu desde el rango 1 hasta el rango 5 de todos los caminos rociados como lluvia. Esta situación parecía desordenada y compleja, pero en realidad tenía una profundidad especial. Los gusanos Heu no solo se dividían en grupos separados, sino que incluso tenían distancias particularmente específicas entre sí, hasta el punto de que algunos gusanos Heu caían ligeramente más lento mientras que otros caían más rápido.
Esta era una técnica de alta calidad de refinamiento de GU llamada el rociador. Los maestros GU con talento natural y aptitud podían dominar el camino de la esclavitud y las habilidades de vuelo. Pero incluso los maestros GU con mayor talento natural requerían miles de intentos antes de poder mostrar un uso decente de la técnica del rociador. El logro de Fan Yuan en esta técnica estaba más allá del nivel de un simple desempeño decente y era suficiente para hacer que otros maestros del camino del refinamiento exclamaran sorprendidos. Después de que los gusanos GU se rociaron, la aurora cambió lentamente de color a la del agua azul o el cielo, antes de quedarse quieta. En la luz azul, innumerables luces blancas volaban como pájaros y nadaban como peces. Motas de luz blanca se juntaban ocasionalmente en un montón y de vez en cuando se dispersaban como estrellas. Con solo mirar esto por un momento, Fan Yuan se sintió mareado. Rápidamente movió su mirada hacia el palacio sagrado. Los clamores en el palacio sagrado ya habían disminuido. Después de que la luz de la aurora que envolvía el palacio sagrado disminuyó en aproximadamente la mitad, la velocidad de su reducción se hizo más lenta. Al ver que nadie estaba prestando atención aquí y que los grupos de lobos dispersos tampoco estaban enviando ninguna señal de batalla, Fan Yuan respiró aliviado interiormente. Todo va bien, debería ser el paso final ahora. Era extremadamente cauteloso y no tenía ni la más mínima intención de ser engreído, sino que estaba aún más vigilante. Ya sea la historia de este mundo o en la Tierra, ¿cuántos casos había de personas que fracasaban en el último obstáculo? Además, este paso final crearía una gran conmoción y era el paso en el que era más probable que apareciera un problema. Fan Yuan movió ligeramente su muñeca y un hediondo pedo GU que había estado sosteniendo voló ligeramente hacia la cueva. Inmediatamente una peculiar fragancia se extendió por la cueva. La peculiar fragancia voló incluso sin viento, extendiéndose pronto. Parado, se ha detenido. Después de un rato de shock y miedo, los maestros GU en el palacio sagrado se volvieron locos de alegría. Lord, la aurora ha dejado de reducirse y ha comenzado a aumentar lentamente de nuevo. Un anciano de la tribu Ei gritó emocionado y fue pateado por Ei Lulan. Ya veo eso. He Lulan pateó al anciano al suelo, su mirada era despiadada pero la voz profunda no podía ocultar su alegría. Sin embargo, su corazón estaba extremadamente nervioso. La reducción de la aurora del edificio de los 88 yang verdaderos e incluso el colapso del suelo no había ocurrido nunca antes. ¿Qué había pasado? La mente de Ei Lulan estaba llena de dudas. No sabía por qué había un problema, le causaba una gran preocupación. Lo que hacía que Ei Lulan se sintiera aún más impotente e indignado era que el edificio de los 88 yang verdaderos era obra de un venerable inmortal. Incluso si supiera dónde está el problema, probablemente no sería capaz de resolverlo solo con mi capacidad. Si llegara a saber que todo fue causado por Fan Yuan sin ayuda de nadie, entonces probablemente arriesgaría su vida y rompería el sello que le impuso el GU oscuro inmortal para enfrentar su vida contra Fan Yuan.